Carter Ford acaba de ganar su sexta lucha de la noche. Es considerado un peleador que no le teme a nadie y puede enfrentarse a quien sea, pero eso no es cierto. Por alguna razón se cagó encima al ver que su siguiente rival era este peleador de artes marciales mixtas retirado llamado Elwood Dalton, quien así de fácil terminó ganando por default y llevándose todo el dinero acumulado de la noche. Al salir de la taberna, un apostador lo apuñaló porque había perdido $500 por su culpa, pero él también terminó huyendo porque Dalton no manifestó ni una pequeña muestra de dolor. Mientras se curaba la herida, una mujer llamada Frankie se acercó para ofrecerle $20,000 a cambio de trabajar por un mes como guardia de seguridad en su bar, ubicado en un pueblo de Florida llamado Glasky, pero Dalton dijo que no quería y se fue. Lo que en realidad quería era no seguir viviendo porque algo estaba atormentándolo. Entonces apagó su vehículo en las vías del tren para esperar lo peor. Sin embargo, luego de pensar por algunos segundos, decidió darse otra oportunidad, aunque su vieja chatarra tardó en encender y el tren sí llegó a golpearla, pero al menos no pasó nada grave. Al día siguiente aceptó la oferta de Frankie y al llegar a Glasky conoció a esta chica llamada Charlie y a su padre Stephen, los dueños de una librería, quienes amablemente le dieron la bienvenida y hasta le regalaron un libro sobre el pueblo. Luego llegó al bar y conoció a sus compañeros Billy y Laura, quienes también fueron muy amables con él. Todo parecía muy bonito, pero al rato se dio cuenta de la realidad del lugar. Al rato, un grupo de moteros entró al bar. Del, el líder tiró un par de mesas, intimidó a algunos clientes, acosó a una mesera y amenazó a Billy con romperle la cara. Entonces Dalton se acercó y les pidió que se fueran, a lo que Del respondió que sí, que lo harían, pero después de matarlo. Y bueno, Dalton hizo esto. Sí, le dio una paliza a los 5 en 30 segundos, pero como nuestro protagonista es buena gente, los llevó al hospital. Ahí conoció a una enfermera llamada Ellie, quien le dijo idiota por haber golpeado a ese grupo de idiotas, aunque después fue un poco amable y le curó la puñalada de la noche anterior. Tras eso, Frankie le pagó la primera semana y le dijo que podía dormir en un bote que tenía en el muelle, pero le advirtió que tuviese mucho cuidado con el cocodrilo. En la mañana, él tuvo un sueño, o mejor dicho pesadilla, de una pelea que tuvo cuando era luchador de la UFC. Luego salió a la calle a caminar y por lo que pasó la noche anterior en el bar, casi todos los habitantes del pueblo se enteraron de quién era realmente y lo saludaban con mucho aprecio. Él volvió a la librería para pedirle prestada una computadora a Charlie y mientras la utilizaba notó que 3 de los tipos que golpeó en el bar habían robado algo de la tienda del frente, pero cuando estos se dieron cuenta de que él estaba ahí se fueron de inmediato. Tras eso, Dalton le preguntó a Charlie en dónde estaba su padre y ella le contestó que estaba en su otro trabajo porque con la librería hacían muy poco dinero, y también mencionó que realmente ese negocio fue idea de su madre, quien lamentablemente falleció hace un año. Pero bueno, la cosa es que él siguió con su trabajo en el bar y le enseñó a Billy cómo encargarse de los clientes problemáticos. Y debo resaltar la profesionalidad de los grupos que se presentan ahí, porque a pesar de que esté ocurriendo una batalla campal, ellos nunca dejan de tocar. Una noche, Del y los otros moteros estaban observándolo desde las afueras del bar y le gritaron que iban a vengarse. Luego, cuando fue al bote a dormir, tuvo otra pesadilla sobre esa misma pelea. Al día siguiente se encontró con Ellie, quien le advirtió que tuviese cuidado con quién se metía y que la policía del pueblo no hacía muy bien su trabajo. Sin embargo, esto pareció importarle poco y solo aprovechó el momento para coquetearle. En la madrugada, cuando iba de regreso al bote, Del trató de atropellarlo a máxima velocidad, pero no lo logró, aunque luego volvió a intentarlo de retroceso y después de bajarse de la camioneta junto a su novia, Dalton cayó al lago. Después de un rato, él consiguió llegar al bote y ahí estaba Del, esperándolo con una escopeta. Sin embargo, se las arregló para quitársela y lanzarlo al lago. Del le preguntó si lo iba a matar, a lo que Dalton contestó que no porque no tenía razones, pero para su mala suerte, justo en ese momento
momento apareció el cocodrilo y se lo comió. Al día siguiente, luego de que la policía hiciera la investigación correspondiente e intentaran encontrar el cuerpo, un tipo le dijo a Dalton que su jefe, cuyo nombre es Ben Brandt, quería hablar con él, pero no le hizo caso, le rompió los dedos y le dijo que su jefe podía buscarlo en el bar cuando quisiera. Posteriormente fue para allá para preguntarle a Frankie por qué Dell y su gente los atacaban tanto, a lo que ella le contestó que no lo sabía, pero eso no era cierto. Resulta que ese Ben Brandt quería comprar el bar, pero Frankie no aceptaba ninguna de sus ofertas, entonces él contrató gente para que causaran estragos ahí e hicieran que ella cediera. Sin embargo, su plan estaba fracasando gracias a Dalton, pero tenía un as bajo la manga. Tenía a Conor McGregor, que en esta historia se llama Knox. Un par de días después, Ellie fue a buscar a Dalton para pasar el rato y de un momento a otro terminaron dándose un poco de cariño. Cuando lo llevó de vuelta al bote, dos policías lo estaban esperando para trasladarlo al puerto del pueblo, en donde conoció al sheriff Big Dick, quien le dio varios golpes mientras le ordenaba que se fuera de Glasky. En ese momento Ellie llegó, le dio una cachetada al policía, que por cierto es su padre, y sacó a Dalton de ahí. Posteriormente le contó que él es un corrupto que trabaja para Ben Brandt, quien es muy poderoso y tiene varios negocios de turismo en el pueblo, así como otros que involucran sustancias ilegales. Y precisamente justo esa noche Brandt fue al bar e intentó hacer las cosas por las buenas. Primero le mostró a Dalton el video en el que asesinó a su amigo en la que fue su última pelea en la UFC. Y sí, ese es el porqué de sus pesadillas. Luego le dijo que se fuera, pero él solo lo ignoró, entonces las cosas se tuvieron que hacer por las malas. Knox fue bastante superior y aplastó a Dalton, quien después de la pelea se enteró de por qué Brandt quiere el bar y decidió abandonar el pueblo. Sin embargo, cuando estaba a punto de subirse en el bus, notó que los matones habían quemado la librería de Charlie y Stephen solo porque lo vieron una vez ahí y querían hacerle entender que debía irse, pero esto solo sirvió para cambiar sus planes. Dalton se puso re loco, asesinó de un golpe en la garganta al hombre que causó el incendio y luego robó una maleta llena de dinero que se supone iba a ser entregada a Brandt. Tras eso, el sheriff Big Dick fue al muelle para decirle que Brandt lo traicionó y secuestró a Ellie y que solo la soltaría si le entregaba el dinero que le quitó. Entonces, después de unas horas, robó un bote y fue al yate de Brandt para hablar con él, y para su sorpresa, el sheriff también estaba ahí. Todo era una mentira, o bueno, no todo. Brandt sí secuestró a Ellie para asegurarse de conseguir de vuelta el dinero, y obviamente esto enfureció a Big Dick. Y eso no es todo, porque justo en ese momento Knox se estaba acercando a máxima velocidad. Sin embargo, Dalton ya tenía un plan para esto. Él detonó una bomba que puso en su bote para evitar que Knox se subiera al yate. Luego sacó a Ellie de ahí y ella se subió a una lancha en la que justamente ya estaba Brandt. En eso, Dalton logró montarse en el bote de Knox y lanzarlo, pero cuando Brandt se dio cuenta de esto, le estrelló la lancha de frente e hizo que se disparara hacia ellos. Posteriormente, se dirigió al bar a máxima velocidad para destruirlo. Entonces, Ellie y Dalton saltaron de la lancha y él salió volando por el impacto. Tras eso, Dalton fue al bar para darle una golpiza, pero justo en ese momento Knox llegó y empezó la pelea final.
Cuando Knox estaba a punto de matar a Dalton, Brand le ordenó que se apresurara, entonces él se molestó por cómo le habló y le rompió el cuello. Luego trató de asesinar a Dalton de una vez por todas, pero él tomó ventaja y lo apuñaló varias veces hasta matarlo. Justo después de eso, el sheriff llegó y le ordenó que se fuera del pueblo con la promesa de que se encargaría de encubrirlo y haría como que sin nada de eso pasó. Dalton sabía que esa era la mejor opción y se fue del pueblo al día siguiente. Sin embargo, le dejó un pequeño regalo a Charlie y Stephen. Además, a pesar de los destrozos del bar, los clientes seguían llegando y Frankie empezó a planificar la reconstrucción. Finalmente, las cosas iban a mejorar para ellos, y así es como termina. ¡Ah! Esperen, casi se me olvida decir que Knox sobrevivió, pero bueno, ¿qué de malo podría pasar? Ahora sí, así es como termina el duro. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que dejes tu like, hagas un comentario y te suscribas al canal para que así YouTube lo recomiende y pueda llegar a más personas. Y si quieres que resuma alguna película o serie en específico, también puedes hacérmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!